Ahora, a través de nuestro invitado, nos acompaña el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo. Don Héctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, un gusto compartir contigo, con la audiencia. Estamos a disposición. Bueno, ¿cómo está la situación de producción de soja, principalmente en esta etapa del año? ¿Hubo retrasos, faltó lluvia, hubo resiembra en algunos sectores? ¿Qué balance se puede hacer a esta altura? Bueno, el año que terminamos la cosecha fue un año para el olvido, digamos, con mucho perjuicio. Pero esta campaña que está en marcha comenzó con muchos tropiezos, dificultades para la siembra, atrasos y déficit de lluvia en septiembre, 100 milímetros menos que el promedio, y con lluvias más focalizadas en el sur del país más que el centro y el norte. Sí, donde hizo más falta el agua. Y eso hizo que Itapúa, Cazapá, Misiones pudieran sembrar algo en septiembre. Las lluvias empezaron a generalizarse a partir del 5 de octubre y de ahí arrancó la siembra masiva. Y con lluvias todavía no muy generales hasta mediados de octubre, y ahí sí el norte pudo tranquilizarse un poco más en el sentido de cumplir con sus programas todavía de siembra. Hubo que resembrar en las parcelas en San Pedro, Canindeyú, por falta de lluvia. Hubo un incidente de quema de plantación. Después de la resiembra. En Alto Paraná Sur, en San Cristóbal, donde quemaron una parcela que estaba bien. Por la seca corrió el fuego, se tuvo que resembrar, pero por un incidente de seguridad, digamos, Claro. más que nada. Pero en general las lluvias se fueron, si no fueron bien, no fueron abundantes, estuvieron dentro de una frecuencia con lo justo y necesario para ir acompañando el desarrollo del cultivo, que arrancaba con atraso, y hoy estamos nivelados. Todavía no hay expectativa de decir reducir expectativa de volumen de producción. Seguimos pensando que es factible llegar a las 10 millones de toneladas si las lluvias acompañan en este periodo crítico. El ajuste, digamos, de lluvia tocó en el periodo de desarrollo de la planta. Pero ahí la planta todavía tolera cierto déficit moderado de lluvia. Ahora estamos entrando en el periodo crítico, se entró ya hace unos días en floración y llenado de grano para lo que sembramos más temprano, y floración para lo que sembramos un poco más tarde. Y ahora sí, cualquier déficit puede tener su impacto en la productividad. Pero en general estamos bien encaminados. Ojalá sigamos así, el tiempo acompañe y podamos llegar a tener una buena cosecha y marcar la base para la recuperación económica del país. Y esa expectativa, por lo visto, también está manteniendo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, porque no bajó el volumen máximo de producción de nuestro país. No hay por qué hacer un ajuste a la baja en el volumen estimado inicialmente. Es más, nosotros cuando planteamos el tema en abril y mayo, el tema de la refinanciación y que se tendrían que flexibilizar ciertas reglas, ciertas normativas para facilitar y que la gente se vuelva a sembrar la misma superficie, la misma cantidad de hectáreas, creemos que este año se cumplió ese objetivo. Vamos a tener igual o un poco más, porque recorriendo se ven parcelas nuevas que antes no tenían cultivo de soja y hoy están con cobertura de soja. Es decir, que vamos a, si bien costó mucho instalar el tema de la caída de la producción en inicio, ya desde enero nosotros veníamos alertando de que iba a haber un ajuste para abajo. Mucha gente supuso que era porque se estaba discutiendo los impuestos y no queríamos pagar impuestos. La realidad mostró que era un hecho contundente, y una mala cosecha terminó en un mal año económico para el Paraguay, y los impuestos están aprobados y van a entrar en vigencia el año que viene. Así que nada que ver una cosa con otra, era una realidad que estábamos anunciando. También dijimos en abril, mayo que 1.300 millones de dólares menos de ingresos por exportaciones. Hoy las cifras que se están publicando andan rondando ese número. Es decir que la realidad se terminó instalando, a pesar de las especulaciones de ciertos actores.
y creemos que tenemos que trabajar seriamente y dar el escenario de tranquilidad para que el productor pueda tener una buena producción, pueda trabajar tranquilo y apuntalar el proceso de crecimiento del país. Y usted mencionaba que la realidad, bueno, demostró después con hechos lo que ocurría, porque incluso las autoridades económicas y el Banco Central tuvieron que tomar medidas paliativas para esa situación que se derivó de lo que usted mencionó. Correcto, veníamos de una refinanciación del 2015, el cuarto año la gente venía pagando bien sus cuotas, esta cuarta cuota no iba a poder hacer frente, hay gente que pudo hacer frente, hay gente que no podía hacer frente, y se le generó las condiciones para poder postergar esos vencimientos hacia otra fecha, alargar los plazos, y con eso, y esperando que tengamos una buena cosecha este año 2020, creo que las cosas van a empezar a reacomodarse, y en el siguiente año de tener buena producción ya vamos a estar mucho más tranquilos desde el punto de vista financiero, porque hay una situación de un apriete financiero muy fuerte a nivel de productor, se hicieron inversiones muy grandes y hubo caída de precios que apretó mucho el flujo de caja de la gente. Insistió el gremio durante todo el año y los productores en general el tema de la seguridad para poder trabajar, no solo en el sector agrícola, sino también en el sector productivo ganadero, un tema que siempre, del cual se está hablando permanentemente. ¿Las autoridades tomaron nota finalmente de este tema o no cambió nada? Mejoró. Nosotros en septiembre, cuando el lanzamiento en Colonia Unida, habíamos mencionado que había 100.000 hectáreas en riesgo de invadida o con riesgo de invasión. Hay casos emblemáticos que se superaron. El caso de Colonia Iguazú son casi 90.000 hectáreas compradas por el gobierno japonés en los años 60, con mensura judicial, con todo, y estaban cuestionando con supuestas excedentes. Bueno, eso se superó, se superaron otras situaciones de conflicto, y esperemos que se le dé la tranquilidad que el productor necesita para seguir trabajando y produciendo y aportando al desarrollo del país. Y a todo esto, en el medio tuvimos cambio de ministro. Hubo cambio de ministro de Agricultura, hubo cambio de ministro del Interior, en materia de seguridad. Entonces todo cambio lleva a un reacomodo, pero las cosas se están encauzando. Creemos que es necesario que nos escuchemos todos, que encaremos juntos los desafíos que tenemos y no estar descalificándonos por descalificarnos con prejuicios como a veces ocurre, y seamos más abiertos de mente, porque el país necesita el esfuerzo de todos y el acompañamiento de todos para salir adelante. Sobre todo los sectores más vulnerables, los pequeños productores se están insertando en las cadenas productivas, están saliendo adelante. Hay casos muy interesantes para acompañar y destacar, y creemos que ese es el camino del diálogo, el camino de la planificación seria y el camino de ir adecuando las normativas a la evolución también de los tiempos, del conocimiento y de la ciencia. Mencionó también lo que tiene que ver con la reforma tributaria que va a empezar a regir a partir del próximo año, y en eso también el gremio estuvo acompañando a otros gremios en lo que tiene que ver con la calidad del gasto en relación a lo que se recauda y en qué se gasta el dinero de los tributos, ingeniero. Estuvimos trabajando en las comisiones de discusión de la reforma tributaria, otro equipo estuvo trabajando en la comisión de calidad del gasto. Avanzó mucho la comisión de reforma tributaria, tal así que la reforma entra en vigencia en menos de un mes. El sector que más ajuste va a recibir es el sector del campo, pero está dentro de las generales de lo que se estuvo analizando. Lo que lastimosamente no se pudo avanzar con la misma velocidad y calidad de trabajo es en la mejora de la calidad del gasto. Y sobre todo yo le agregaría no solo la calidad del gasto, sino la calidad de gestión. Porque a veces se dice se ejecutó 90% del presupuesto y eso no garantiza una calidad de gasto ni un resultado. La calidad de gestión es lo que tenemos que ver, porque si la plata se fue, ¿a dónde se fue y cuál fue el resultado?
esa es un poco una tarea que tenemos pendiente como sociedad, porque hay muchos recursos, la recaudación en los últimos 15 años subió 8 o 9 veces, pero el gasto siguió subiendo también mucho más y los resultados no están a la vista. Ese es el gran reclamo del más humilde hasta el más encumbrado de los ciudadanos. ¿Dónde están los resultados? Ahora, de cada año estamos pensando y conversando siempre en relación al mismo tema. Más allá de gobiernos, la gente en distintos sectores productivos tiene que trabajar para poder generar ganancias, para poder sostenerse, para pagar deudas, como usted mencionó. Desde esa experiencia, ¿qué esperan para el próximo año? ¿Qué ven que puede ocurrir el próximo año? Primero necesitamos tener una buena cosecha. Esa es la primera plataforma que va a garantizar un crecimiento económico del país. Una vez que tengamos eso, bueno, trabajar juntos en dinamizar la economía, en destrabar los cuellos de botella que está teniendo la economía paraguaya y enfrentar juntos los desafíos como el contrabando, la informalidad, las regulaciones que tienen que ser actualizadas y diseñar políticas públicas que trasciendan más allá de un gobierno, porque 5 años en la vida de un país es poco y los procesos de transformación de la estructura llevan más que eso y necesitamos tener una visión compartida y un proceso que se sostenga en el tiempo. En esos campos que mencionó, el contrabando, la ilegalidad, lo que también un organismo privado llama economía subterránea, ¿se ha avanzado en este poco tiempo del actual gobierno? ¿Cree que es el camino al cual hay que apuntar? Y hay avances, como también hay lugares donde no se pudo avanzar. Hay de todo. En la parte de fruta y hortícola fue un gran problema. Y creo que finalmente en los últimos cuatrimestres se consiguieron amortiguar, porque control de daños, no hay daño cero, sí. Pero se consiguió amortiguar y la gente pudo comercializar razonablemente su producción, pero con mucha dificultad para llegar a la implementación. No es fácil romper las estructuras que ya están montadas, no es fácil en un país donde la gran mayoría de las ciudades están cerca de la frontera y la diferencia de cambio hace muy atractivo a veces que vaya de acá para allá o venga de allá para este lado. Entonces es difícil y hay que tener reglas claras y sostenerlas en el tiempo. Expectativa entonces para febrero, tiempo de cosecha. Me decía anteriormente que los que hicieron resiembra en algunos casos hasta 3 veces podrían llegar a cosechar en marzo. Sí, la zafra se va a extender más que lo normal. Normalmente para la segunda quincena de febrero estaba terminada. Este año probablemente entremos a marzo en algunas parcelas, pero el grueso va a estar concentrado de enero a febrero, va a estar el grueso y vamos a tener, creo que en los primeros días de enero ya un panorama claro de área de siembra más definida y la tendencia de producción como viene de acuerdo a las lluvias. Expectantes entonces sobre esa producción y esperando lluvias. Esperando lluvias de acá a febrero que sean con una periodicidad y una cantidad adecuada y que tengamos una buena producción. Con eso vamos a empezar a respirar más tranquilo. Don Héctor, gracias por su visita. Gracias a usted.